Buenas noches. Para la Cámara de la Construcción es un placer poder participar con ustedes en esta actividad que está haciendo el Colegio de Abogados. Agradecemos y felicitamos al Colegio de Abogados por la misma. En ese sentido, quería explicarles que la Cámara de la Construcción no es una cámara de constructores, es una cámara del sector económico de la construcción, porque no solo están los constructores, sino que también de edificaciones, de edificios o vivienda, sino también están los que hacen infraestructura, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos. También están los industriales y los comerciantes de los materiales de construcción. También están los consultores, donde están los arquitectos, ingenieros civiles, estructurales, ingenieros eléctricos, mecánicos. También están los desarrolladores de vivienda y de proyectos inmobiliarios. Precisamente tenemos varios comités de trabajo, yo pertenezco a ese comité de desarrollo y de vivienda inmobiliario y también a la Junta Directiva de la Cámara. Queríamos tratar de mostrar, si logro hacer que esto avance, algunos aspectos relevantes, temas que deberíamos tener en cuenta en la ley actual de condominios. Yo estuve parte de cuando se hizo la comisión para redactar el reglamento de la ley. Ahí quisimos meter el hecho de que un condominio pudiera aumentar o disminuir su tamaño. Eso no se puede, requiere una reforma de ley. Los proyectos inmobiliarios de hoy son muy diferentes a los proyectos inmobiliarios de hace 10 años. Y los de hace 10 años son muy diferentes a los de hace 20 años. Antes, ver un edificio de 4 pisos, al final del siglo pasado, en los 90, nos asombrábamos aquí en Costa Rica. Hoy es normal ver edificios de 12 pisos y ya tenemos el primer rascacielos en San José. Rascacielos es el edificio que mide más de 100 metros y una de las torres de Torres Paseo Colón mide más de 100 metros. La Comisión de Edificios Altos de nivel mundial sesionó en Costa Rica porque Costa Rica tenía su primer rascacielos. Entonces, los proyectos cambian. Las leyes también. Ustedes han visto centros comerciales u oficentros que puede ser que tengan la necesidad de ampliar para hacer estacionamientos. Eso no se puede. La única forma sería descondominizando y recondominizando, o sea, jamás. Bueno, a mí me ha tocado estar en unas descondominizaciones para recondominizarlas y créanme, no es un proceso agradable. Menos si va a ser para hacer solo estacionamientos. Esos mismos estacionamientos, si el condominio se pudiera ampliar, podría ser que también se generaran nuevas fincas y que se pueda hacer una modificación de ese oficentro, de ese centro comercial. Eso pasa en el mundo, en Costa Rica no. Para disminuir áreas también es importante. Todos ustedes sufren con problemas viales. ¿Qué pasa si dentro de 10 o 20 años a un condominio se le solicita una línea para ampliar una calle de áreas comunes? Debería que descondominizarlo para después recondominizarlo y probablemente no se va a poder recondominizar porque ya no cumple las áreas verdes y entonces no se podría hacer. Eso es lo que queremos, enmarañar así a nuestro país. Son temas que tenemos que pensar. Disminuir áreas verdes, yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo hay un tema y ahora lo voy a volver a tocar, lo que son los pozos de agua potable en condominios. Por ejemplo en Guanacaste y en Punta Arenas, falta el agua. Mentiras, la Cámara de la Construcción le está pidiendo a ustedes, abogados, que dejemos de decir que en Costa Rica no hay agua. Si este es el país en que más llueve en el mundo, casi. Aquí sí hay agua, lo que no hay es infraestructura de agua potable. El Estado ha sido incapaz de hacerla y tenemos que decir las cosas por su nombre. Sí, sí hay agua, lo que no hay es infraestructura. Bueno, un cuento más feo todavía en el tema de condominios. A veces no hay agua, ¿qué se hace? Hacer un pozo. Y el condominio tiene un pozo. Hay muchos condominios, por ejemplo en Guanacaste, que tienen un pozo de 9 litros por segundo y solo usan 3. Y a la par hay poblados que no tienen agua. Lo ideal no sería, al condominio realmente le interesa administrar un pozo, ¿no sería mejor que ese pozo lo hiciera AIA, la municipalidad o la SADA? Resulta que no se les puede donar, porque si usted les da el usufructo del pozo, ellos no lo pueden mantener, porque la ley de administración pública no deja que inviertan fondos en algo que no es la propiedad de ellos. Entonces hay que donárselos.
y cómo le vamos a donar el pozo de que sobra agua del condominio, que se puede usar en la comunidad, pero no lo podemos donar a la institución del agua porque el condominio no puede disminuir el área. Me dijeron que tocara 2 puntos. 2 puntos era muy poquito, entonces yo voy a tratar de tocar 5, siempre dentro del plazo voy a tratar de durar menos. Juegos infantiles, 10 metros cuadrados por unidad. Nos piden 10 metros cuadrados de juegos infantiles por cada unidad habitacional. ¿Y qué pasa en los edificios verticales que se están haciendo ahora? Los apartamentos miden 40 metros cuadrados, tienen un dormitorio, probablemente no hay niños, porque si tienen esos dormitorios pues no tienen niños, pero tienen que dejar 10 metros cuadrados de juegos infantiles. Si el apartamento mide 40 metros y tiene 50 apartamentos el edificio, tiene que dar 500 metros cuadrados de juegos infantiles. ¿A dónde los pone? Y además, probablemente ni siquiera hay niños. La Municipalidad de San José ya lo resolvió. Está pidiendo en su plan regulador un 10% del área privativa. Perfecto, si yo tengo 40 metros cuadrados, pídame 4, pero no me pida 10. Ya eso ayuda. Estacionamientos de visitas en centros comerciales. Ustedes saben que la normativa define cuántos estacionamientos tiene que tener el centro comercial y después le piden un 15 para visitas. Y nosotros les preguntamos, pero suave, pero un centro comercial, todos los estacionamientos no son para las visitas. Sí, sí es cierto, pero tengo que pedirle un 15% adicional para visitas porque así está escrita la ley. Le pide un porcentaje adicional de los parqueos de cómo se calculan para las visitas. Entonces, no importa que el 100% de los parqueos que tengo son de visitas, tengo que dar un 15% adicional para las visitas del centro comercial. Y eso ni contar, por ejemplo, aquí ustedes saben que copiamos la normativa de los estacionamientos de minusválidos de Estados Unidos, pero nosotros no vamos a la guerra, ni nuestros soldados se paran en minas para ser minusválidos, pero tenemos el mismo porcentaje de estacionamientos de minusválidos como si sí fuéramos a la guerra y como si sí tuviéramos veteranos de guerra. Un poco de la idiosincrasia nacional de copiar normativa sin pensar de qué se trata. Anchos de derechos de vías en servidumbres y condominios de fincas filiales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ahora, dentro de unas ocurrencias institucionales, el INBU le solicita que el ancho de las calles de un condominio construido, entiéndase fincas filiales, le piden lo mismo que si fuera una urbanización, como si fuera derechos de vías de calles de lotes, con aceras a ambos lados. Pero perdone, yo estoy haciendo un complejo de edificios, yo no tengo aceras y zonas verdes, no estoy haciendo una urbanización. No nos importa, usted tiene que hacer eso. Y eso nos lleva precisamente al tema de las ocurrencias institucionales, que aquí tengo varios temas. Por ejemplo, si me funciona el celular. Por ejemplo, las plantas de tratamientos y los pozos. Yo no sé, los que estuvieron tratando de aprobar condominios hace un año, Acueductos y Alcantarillados tuvo una genial idea. Se le ocurrió que si ustedes iban a aprobar un plano de un condominio que era una composición de 2 o 3 catastros, que evidentemente en algún momento hay que hacer un único catastro y unirlos, un abogado del INBU, y disculpen que yo soy ingeniero, ¿verdad? Así que si no estoy hablando con los términos legales correctos, me disculpan, pero a un abogado de AIA, se le ocurrió que con un plano sellado que tenía 3 catastros, el notario iba a poder registrar 3 condominios. Entonces, como podía registrar 3 condominios, si el condominio iba a tener un pozo, tenía que tener un pozo por cada plano de catastro, o sea, 3 pozos, en el caso que les estoy hablando. Y si tenía una planta de tratamiento, tenía que tener una planta de tratamiento en cada plano de catastro que tenía, o sea, 3 plantas de tratamiento. En todo el mundo se hacen plantas de tratamiento grandes, no se hacen miles de plantas chiquiticas. Costa Rica funciona al revés, nos piden plantas chiquiticas para cada proyecto, en lugar de que el Estado pueda resolver el problema de la planta de tratamiento de aguas negras de las ciudades. Y la misma institución que vela por los acueductos y alcantarillados nos está pidiendo más mini plantas dentro del mismo condominio. O sea, el sentido común como que no es el más común de los sentidos. ¿Qué cosas nos preocupan? ¿Qué ocurrencias nos pueden preocupar? La ley tiene un artículo que dice que los condominios tienen que ser cerrados, tienen que tener una tapia.
Bueno, tal vez hace 20 años eso estaba bien. Hoy, ¿cuántos condominios son de uso mixto? Ante la falta de espacios públicos y ante la falta del Estado de crear espacios públicos, son los privados que en proyectos mixtos quieren hacer espacios públicos. Ustedes ya han conocido muchos condominios que son abiertos, tienen plazoletas, centros comerciales, espacios, que en algún momento a alguien se le puede ocurrir, ah no, usted tiene que sacar eso con una tapia. De hecho, hay algunas veces que lo han pedido. Hace poco se complicó hacer condominios en que se combinaban fincas filiales con fincas filiales primarias individualizadas. Hubo una ocurrencia del INBU de que teníamos que hacer la tabla diferente y costó llegar a un acuerdo entre el registro y el INBU para poder solucionar eso. Entonces hubo un año en que no podíamos hacer condominios mixtos. Vieran qué difícil que es explicarle a un inversionista, principalmente si es extranjero, que algo que se puede hacer y que la ley dice que se puede hacer, no se puede hacer porque a alguien en una institución se le ocurrió que no se puede hacer. Y eso, lamentablemente, en nuestro país pasa mucho. Quería tal vez 2 pensamientos finales, creo que voy bien en el tiempo, ¿verdad? Uno, la unanimidad. La votación unánime en los condominios pasa a ser un régimen de terror. O sea, eso es definitivamente lo que es Costa Rica. Las minorías mandan. Así como un diputado puede secuestrar la Asamblea Legislativa, un solo condómino puede secuestrar a todo el condominio. Eso es algo que deberíamos empezar a tener mayorías absolutas, no me importa si el 90%, el 85%, el 95%, es algo que hay que discutir como país, pero hay cosas que no pueden ser solo porque a una persona se opone, todo el resto de la comunidad no lo puede hacer, igualito que la Asamblea Legislativa. Finalmente, usar tal vez las palabras que decía Andrés, es importante para nosotros cuando estamos desarrollando y trabajando que el abogado encargado de hacer el condominio esté trabajando durante el proceso del desarrollo del proyecto inmobiliario. Por una razón, se van avanzando y se toman decisiones, sesión a sesión, de necesidades del condominio específicas que deberían estar o en su escritura de constitución o en su primera asamblea. Y vieran cómo cuesta un año después tratar de acordarse de todo lo que uno ha hablado hace un año, porque hasta ahora apareció el abogado. No es culpa de ustedes, eso probablemente es culpa del desarrollador. Una corrección, yo no soy desarrollador, soy consultor de los desarrolladores. Me toca hacer los planos. Pero entonces soy el que me llevo las regañadas y ese tipo de chichones. Entonces, ahí es donde vale la pena que los abogados y los ingenieros que estamos trabajando, o los arquitectos que estamos trabajando en el plano condominal, tengamos una buena relación en el desarrollo del mismo, para que después el reglamento, la escritura constitutiva y la primera asamblea sean consecuentes con las necesidades del proyecto. Muchas gracias.